afternoon, everybody. I hope we hope this session cheers us up and makes us look into the future, which I am sure after this session will be much more promising than what we think right now. Actualmente habla español y catalán, pero hablaré en inglés. Dark, es un gran placer tenerte aquí con nosotros. Sabes que tengo que confesar que descubrí a Bjark hace unos años y lo descubrí a través de Netflix, a través de Abstract, que es el arte del diseño, y este es el segundo que se ha hecho que trata sobre Bjark. Y cuando vi que una serie, y en especial cuando vi el episodio sobre Bjark, me enamoré de tu trabajo, de tu forma de pensar, cómo intentas cambiar las normas, estás desafiándote continuamente, y esto hace que nos desafiemos a nosotros mismos. Para mí fue una gran sorpresa. Yo ahora te sigo, soy fan de tu trabajo, sigo todo lo que haces, que es mucho, y es muy interesante lo que haces. Bjark Ingels ha creado el concepto, para mí un concepto descubierto, que es la arquitectura hedonista y sostenible, que ahora descubrirán lo que es. Voy a presentarle a Bjark. Fundó el grupo Bjark Ingels Group en 2005, después de cofundar Protar Architects en 2001 y trabajar en Rotterdam. Define la arquitectura como el arte y la ciencia de asegurarnos de que las ciudades y los edificios encajan con la forma como queremos vivir nuestra vida, a través del análisis cuidadoso de todos los parámetros como la cultura local y el clima. Cambiamos la arquitectura contemporánea para adaptarse a la economía global. Es una persona que puede leer el futuro de nuestro mundo y cómo adaptar la arquitectura a este futuro. Es una de las personas más influyentes del mundo por la revista Time. Ha diseñado edificios que tienen más de 150 proyectos actualmente. Ha ganado varios premios. Ha ganado más de 100 premios y reconocimientos. Creo que he leído 150 premios, lo cual es muchísimo. Este es Bjark, y luego le conocerán mejor. En 2018 recibió la Cruz de la Orden de Dannebrog por la reina Margarita II, y luego fue nombrado el innovador del año y recibió otro premio en 2011, el León de Oro en la Bienal de Venecia, el Uyola Premio de Excelencia y muchísimos premios más. Además de su práctica arquitectónica, Bjark también ha dado clases en la Universidad de Harvard, en la Academia en Yale, en la Universidad de Columbia, en la Universidad Rice, y también es profesor honorífico de la Royal Academy Arts School de Copenhague. Es un ponente frecuente, ha participado en el Foro Mundial Económico, y conociendo la agenda de Bjark, ayer voló y pudo llegar de Nueva York. Tenemos que darle las gracias por estar aquí, por compartir sus opiniones, su experiencia, y tiene una relación muy estrecha con Barcelona porque conoce algunas palabras en catalán además, y tenemos que darle las gracias y darle una cálida bienvenida a Bjark. Muchos besos. Muchas gracias.
Es un gran placer estar aquí en Barcelona. Me gustaría pasar los próximos 45 minutos hablando de algunas de las ideas que han estado fluyendo en los últimos 19 años, y voy a intentar competir con la otra conferencia que se está produciendo detrás de nosotros. Nuestra compañía se llama Bjarke Ingels Group. Tengo unos compañeros muy comprometidos, como veis en la foto, lo cual es importante porque cuando quieres hacer las cosas de forma diferente, descubres que hay muchas razones buenas por las cuales las cosas son como son. Cuando quieres hacerlas de forma distinta, tienes que resolver muchos problemas y negociar bastantes tradiciones y discutir muchísimas normas, pero para llegar allí tienes que ser muy apasionado y estar muy convencido de lo que estás haciendo. Tenemos compañeros de más de 40 países distintos. Hacemos trabajo en todo el hemisferio norte y tenemos oficinas en Londres, Copenhague, Nueva York y Barcelona. Operan desde la escala del producto hasta la escala del plan original. Fundamos nuestra sede, está en Copenhague, en el interior de una fábrica. Necesitas techos de 14 metros para hacer los tapones de las botellas de cerveza, que es lo que era esta fábrica. Hace medio año abrimos nuestra oficina en Barcelona, además de la que tenemos en Londres. El primer resultado real de nuestra presencia en Barcelona es que mi hijo Darwin nació en Barcelona, que le convierte en un barceloní de pro. Mira esa cara. La foto que os enseñé antes era mi favorita. Esta es mi segunda foto favorita. Ahí estoy yo y todas las personas más ricas de Dinamarca, porque los que hacen Lego en Dinamarca son los más ricos del país. Lo que me fascina del Lego es que Lego nos pidieron que diseñáramos el hogar del Lego. Este es el modelo que hicimos, este es el edificio terminado, e intentamos hacer el edificio tan apasionante como el Lego. Así que el techo es esta serie de espacios de juego interconectados, y si tienes un ticket se te invita a escalar y explorar este espacio tridimensional. Debajo del edificio se puede entrar por los 4 extremos y puedes entrar en esta plaza pública. Entra la luz entre los edificios, tienes a los niños entrando y pueden entrar sin ticket, y puedes, sin una entrada, es gratuito, y puedes ver el museo y se te permite tocar todos los artefactos que hay en este museo, probablemente el único del museo del mundo donde se puede hacer esto. Lo que me gusta del Lego es que Lego no es un juguete, es una herramienta que empodera al niño a crear su mundo y luego habitar ese mundo con el juego, y también puede invitar a sus amigos a que jueguen, colaboren y co-creen este mundo. Y eso es exactamente lo que es la arquitectura. Como seres humanos tenemos el poder de imaginar el mundo en el que vivimos, en el que queremos vivir, y a darle forma, y luego dar el paso adelante y convertir en ese deseo, esa visión en realidad. La palabra danesa para diseño es formgiving, dar forma a lo que no tiene forma, es decir, dar forma al futuro, y más específicamente dar forma al mundo en el que te gustaría vivir en el futuro. Inspirados por Lego, intentamos trabajar con esta idea de una estructura, un módulo rectangular que se puede juntar para crear cualquier variedad. Creamos esto en Copenhague. Son viviendas sociales, las más baratas posibles. Están
hechas mediante la acumulación de espacios del tamaño de una habitación, y entre ellas ponemos una ventana en el espacio intermedio y luego tenemos un espacio extra que es de 3,5 metros de altura. Así que, aunque tenemos una vivienda social aquí, las proporciones son casi palaciegas en el interior. Y cambiando un poco la disposición de las cajas, se pueden crear curvas en el tipo de vivienda más. Estamos trabajando en la versión 2.0. Aquí tenemos otra compañía inspirada en Lego, que es la compañía OpenRigger, que crea viviendas para estudiantes utilizando contenedores ya que se han retirado, que se trajeron a través del Mar Báltico, entraron en el puerto de Copenhague y ahora viven estudiantes allí, tienen vistas estupendas del puerto, pueden saltar al agua, disfrutar del agua limpia de Copenhague, pueden entrar y secarse dentro. Uno de los contenedores tienen unos paneles solares en el techo que da energía a un dispositivo que tienen debajo que hace flotar los contenedores, así que toda la energía viene directamente del mar. Tienes un jardín en el techo, así que toda la electricidad y toda la calefacción viene del medio ambiente. Es como una especie de ecosistema flotante. Este fue el primer prototipo. Los 6 siguientes han llegado. Ahora es un pequeño vecindario en Copenhague y esta idea la estamos llevando a Gotemburgo, en Suecia, y esperemos que también podamos llevarlo a otros lugares que tengan universidades. Puedes decir que esta idea de utilizar infraestructuras retiradas de los barcos y utilizarlas para crear los espacios sociales de los estudiantes es indicativo de que cada situación tiene una serie de criterios o una serie de posibilidades distintas. Un ejemplo, por ejemplo, es un edificio que estamos terminando en Vancouver. Está ubicado donde se encuentra el puente Grand Bridge y llega a la ciudad, y esta zona no está desarrollada. Entonces empezamos a hacer un inventario de las limitaciones y luego hay una retirada de 30 metros porque no queremos que nadie, la ciudad no quiere que haya nadie demasiado cerca del tráfico, y también está el parque, necesitamos una sombra allí, así que al final con las limitaciones solamente teníamos 600 metros. 30 metros hacia el cielo podemos hacer que el edificio vuelva a crecer como una hierba que crece a través de las grietas y luego florece en la parte superior. Y esto es lo que hemos hecho con este edificio. Debajo del puente, la parte inferior del puente, estamos intentando convertirla en un activo. Trabajamos con Rodley Graham y con distintos artistas de Vancouver para convertir la parte inferior del puente en la Capilla Sixtina del arte urbano. Y hemos convertido el impacto negativo del puente en un espacio positivo. Desde abajo esta torre parece una especie de sueño loco, surrealista, pero es una reacción que se adapta mucho a las condiciones del espacio en el que se creó. Si un puente puede convertirse en un museo también puede servir como puente. Hace 9 años hicimos un concurso de un museo y un parque de esculturas en Noruega. Podíamos poner el museo donde quisiéramos, así que decidimos convertir el museo que se convierta en un puente, para que el viaje sea continuo. El puente va de un lado del río al otro. Como museo contiene
un espacio introvertido oscuro con techos altos y una galería extrovertida con vistas al exterior. La conexión de estos dos espacios, tienes este pequeño estado doblez, tienes un espacio vertical que se convierte en un espacio horizontal. Estos son los dibujos, los diseños arquitectónicos. Aquí tenemos la transición entre un espacio y el otro. A medida que avanzas a través de este espacio, de este pabellón muy racional, rectangular, da una vuelta de 90 grados y se convierte en una galería vertical. La estructura, por supuesto, es este marco de espacio, pero en nuestra imaginación siempre hemos pensado en este edificio como un objeto suave. Así que llegamos a la idea de cómo podemos controlar esta geometría compleja y llegamos a la idea de utilizar muchos elementos idénticos, como cuando tienes un montón de libros que hacen el giro de 90 grados, así que por fuera tenemos perfiles de aluminio idénticos y en el interior tenemos elementos de madera pintados de blanco idénticos también, así que sin ninguna curva en ninguno de ellos. Todo son objetos rectos, estándares, pero girándolos suavemente podemos conseguir esta geometría fluida y sin cambios bruscos. Vemos muchos elementos de madera idénticos, las estructuras de madera más simple posible, así que utilizamos incluso la forma de la madera para resolver todas las instalaciones, la calefacción, la refrigeración, etcétera. Esta era nuestra visión, el aspecto que tendría, y este es el aspecto del edificio cuando lo abrimos hace un mes, así que esta es prácticamente la materialización casi perfecta de la idea, aunque ves curvas y superficies en todas partes. Todos los materiales son totalmente rectos y totalmente estándares. Tenemos todas las necesidades del museo incorporadas en esta geometría tan simple. Y según la condición meteorológica y el tipo de día que haga, tienes este aspecto que no solamente es un museo, sino que también es un puente. Desde muchos ángulos parece una escultura. Te podrías imaginar que es la escultura más grande del Museo de Esculturas, casi un artefacto que se ha abandonado allí de un lado al otro del río, como una gran escultura. Esto es Olaf Eliasson, que es una escala totalmente distinta de escultura. Puedes decir que el puente es este tipo de respuesta a una ubicación muy específica y muy exigente, un museo de esculturas a través de un río. Otro museo que abrimos hace un año es un museo que se ubicaba en el medio de las dunas de la costa oeste de Dinamarca, esta reserva natural en la que se supone que no puedes construir un edificio, pero había una excepción porque durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes habían creado un búnker. Los militares daneses lo habían utilizado como lugar para prácticas de tiros durante 15 años sin destruirlo, así que decidieron hacer un museo sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial al lado de este lugar. Y nosotros pensamos que no haríamos otro edificio que compitiera con el búnker, sino que imaginaríamos el museo como una intersección entre los distintos caminos, como cuando tienes una patata caliente y haces un corte en ella y la aprietas, se abre por en medio, así que a medida que te acercas desde una distancia te ves invitado a explorar el espacio entre las dunas, las paredes de hormigón, el tipo de acero que había desde el principio en el búnker ahí oxidándose. Es como si le sacáramos el interior del búnker al exterior. Tenemos una plaza rodeada por cristal que te permite ver al interior
completamente bajo tierra. Puedes entrar y se utiliza la luz del día, puedes percibir el tiempo atmosférico que hay en el exterior. Todos los elementos del museo están integrados en las formas de hormigón, entre las formas de los techos y las paredes. Y desde aquí luego puedes adentrarte aún más en las dunas y conectarte con el búnker antiguo, donde puedes ver el acero oxidado, las gruesas paredes de hormigón, los lugares donde se instalaban las metralletas. Así que el espectáculo de este edificio, el hecho de que esté del contexto acaban dando forma a la arquitectura del edificio. Un último museo que me gustaría compartir con vosotros es un ejemplo de un uso distinto del hormigón. En la mente de las personas el hormigón es el material más barato que puedes utilizar, lo ves en todas partes y muchas veces se utiliza de forma muy poco inspirada, pero según cómo lo utilices también puede ser un material increíblemente hermoso. Se ha abierto una institución cultural en Burdeos, en la Gabón, que se llama Meca. Es un museo de arte, un teatro y una biblioteca, una mediateca, unidas juntas para formar juntas una única institución. Así que pensamos, vamos a recoger las tres instituciones, crear este marco entre la ciudad y el río, que ponga todo el programa compartido en el suelo, que cree una especie de bucle enfrente del agua, y de ese modo se crea este espacio que es un espacio cubierto exterior, protegido del sol y de la meteorología, donde tres de las instituciones pueden expandirse. Esta era nuestra visión, esta especie de extensión del paseo que crea este espacio, esta habitación extra. Es una institución de 1.500 metros cuadrados con un presupuesto de 40 millones. Es poco caro. Son dos edificios de hormigón, uno del teatro, otro de la medioteca, conectados por una barra de acero que es el museo, y tiene una claraboya en la parte superior, tiene cristal en la parte superior. Creamos estas ventanas de 60 centímetros de alto y 2,40 de ancho, y desde el interior podemos ver que son grandes ventanas que crean un espacio de trabajo muy disfrutable, muy abierto, y desde fuera son tan pequeños que prácticamente desaparecen y casi parecen una textura de las piedras. Parece que haya separado un poco las piedras de la fachada. Para la fachada teníamos una fantasía. Estamos en Burdeos, la ciudad de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que está construida con una piedra arenisca muy propia del lugar, y dijimos, vamos a utilizar esta piedra arenisca. Vimos nuestro presupuesto y pensamos, a lo mejor hay una forma más barata de hacerlo. Lo hermoso de la arenisca de Burdeos es que viene de las mismas arenas que son tan hermosas. Si haces hormigón con esta piedra arenisca, esta piedra arenosa, consigues un hormigón de un color muy cálido. Así que hicimos así, por supuesto, como es un hormigón que moldeamos in situ, podemos hacer los moldes que queramos, podemos hacer los escalones como piezas de esquina. Así que el compromiso al que llegamos es la construcción con hormigón en lugar de piedra arenisca.
Esto al final se convirtió en una ventaja porque aquí tenemos, por ejemplo, los pilares de hormigón y luego empezamos a montar el hormigón. Tiene esta textura muy hermosa, una superficie muy viva. Cada panel tiene un tono ligeramente distinto y poco a poco el edificio fue tomando forma. Aquí tenemos el espacio urbano, que es este nuevo espacio para la ciudad y para los ciudadanos, de rampa angular que te permite subir. Se encargó una pieza de arte para la inauguración. Ves que la rampa de acceso se integra como una especie de faceta de la superficie. Aquí tienes la gran escalera también. Tienes las ventanas integradas en las bandas de piedra. Y luego tuvimos esta obra de arte encargada a un Benoit Mer, un artista local, y su idea era una cabeza de James sobre la hermenéutica, el arte de la interpretación. Cuando lo ves por delante, cuando creamos el espacio, esta ausencia del edificio se convierte también en una ausencia de cabeza, así que se combina muy bien el arte con la arquitectura. Todo en el interior está hecho de hormigón moldeado in situ. Aquí estás de pie en el lobby mirando hacia arriba, tienes un periscopio y hay un gran espejo que te da la vista de lo que está pasando en la plaza. Aquí tienes la galería de arte en la parte superior y tienes esta continuación hasta una terraza elevada que también es un jardín de esculturas. Tenemos un teatro que es de caja negra, pero para la acústica la pared está hecha de distintos materiales, todos tres materiales, paneles de madera, hierro y hormigón. Y de ese modo hemos podido moldear espacio con 50 sombras de negro, y el interior es un espacio muy calmado, muy tranquilo. Otro tema que nos ha ocupado mucho en los últimos 6 años es intentar pensar sobre el futuro del trabajo, y hemos estado haciendo esto en colaboración con Google, uno de los mejores colaboradores que puedes imaginar para pensar sobre el futuro del trabajo, y hemos hecho una serie de edificios para su sede. Hemos pensado en la arquitectura de organización de Google. Cada sala es estudios de 4 personas, luego se hacen equipos de hasta 25 y luego hay vecindarios de 150 personas y luego hay comunidades de hasta 500 personas, y en el primer edificio que construimos para ellos hay 3.000 Googlers y queremos que todos ellos estén conectados entre sí. A menudo tienes muchas funciones de apoyo, laboratorios, cocinas, espacios comedores, salas de reunión, etcétera, y estos espacios a menudo interrumpen la conexión visual, y así que pusimos todo el apoyo en la planta baja, y luego los espacios de trabajo los organizamos en grupos de 150 en la escala de un vecindario. Estas plataformas colisionan entre sí, se tocan entre sí, así que puedes andar de una a la otra, así que cuando estás en medio, cada plataforma está elevada sobre la otra a la altura de una mesa, y encima de los espacios tienes las conexiones de arriba y abajo, y todo está cubierto por una gran cubierta, un gran toldo. Estamos trabajando para ingenieros y a ellos les gustan los principios. Les gustaba explorar cada fotón que tocara el edificio, así que el gran toldo tiene estas formas de sonrisa que están proporcionadas para que entre por allí la luz diurna justa. El resto toca la superficie del techo, que el techo está hecho de
de unas grandes hojas plegables. La superficie no es como el cristal normal, tiene una textura, es menos reflectante, absorbe 30% más de luz, se produce 30% más energía, y los hemos utilizado como tejas. Cuando ves las sonrisas, las ventanas en formas de sonrisas, tienes estas hojas plegables que se pliegan ligeramente, y el toldo crea un espacio exterior ensombreado. Dentro tienes las actividades más sociales, más ruidosas en el nivel social, con las cafeterías, etcétera, y luego tenemos el acceso a los espacios superiores. Aquí tienes la curva de la catenaria, porque esta es la forma más eficiente de conseguir espacio. De esta forma, cada plataforma puede tener su pequeña arquitectura a escala humana, y de ese modo se puede crear este espacio de colaboración continua. Este es el aspecto que tiene. Creo que va a ser un espacio de trabajo increíble. Normalmente cuando te vas al edificio de una sede tienes un gran vestíbulo muy impresionante, y luego todo el mundo está sentado en un espacio muy genérico, pero todos los Googlers aquí van a estar sentados en esa especie de catedral de la colaboración. Luego Google nos pidió que aplicáramos los mismos principios al centro de Londres, donde estamos haciendo la sede en King's Cross. Aquí tenemos este espacio muy difícil, muy alargado, 20 metros de ancho en un lado y 30 por el otro lado. Como escala ideal es básicamente el Shard puesto de lado. Es un edificio de 300 metros de largo, y se nos ocurrió la idea de utilizar los mismos principios. El gran desafío es cómo consigues hacer buen acceso de la luz del día. Depende de la proporción de la altura del techo, así que decidimos hacer una estructura de 3 alturas y colgar las estructuras de soporte del techo, y así tenemos una estructura con luz solar para todos los espacios. Aquí tienes las salas de reuniones con esta estructura laminada que cuelga de la estructura pesada del techo. Así se conectan los distintos niveles a través de unas calles diagonales que atraviesan el edificio diagonalmente desde el suelo hasta el techo. En un lado tenemos 20 metros de ancho, y en el otro extremo son 60 en el otro extremo. Cuando miras el edificio parece un edificio de 3 plantas, pero cuando entiendes la escala de cada planta, ves que cada planta en sí misma son 3 plantas. Aquí tenemos el espacio social para los trabajadores de Google, y en el techo tenemos una especie de parque que tiene vistas a la ciudad de Londres. Hemos intentado adaptar espacios de trabajo en distintas situaciones. Normalmente son más verticales que en California o en Londres. Diseñamos el edificio de la sede de... Ahora estamos construyendo la sede de Pfizer y una serie de oficinas en Manhattan, que básicamente es un rascacielos de más o menos la altura del Empire State. En Manhattan tienes algo que se llama los edificios tienen que reducirse a medida que van subiendo. En lugar de poner las reducciones del espacio en el mismo nivel, hacemos que cada planta tenga su pequeña reducción de espacio, y eso te permite conectar a una terraza, así que
edificio de 50 pisos entero es un espacio de colaboración continuo, y esto también da al edificio su personalidad y su nombre, la espiral. En Shenzhen abrimos la sede de la compañía energética de Shenzhen, y el plan local era muy específico. Podías construir 250 metros y 110 metros dentro de de esta cobertura. Así que lo único que podíamos diseñar era la fachada, así que estábamos en un clima tropical, así que lo hicimos como una tela isimiyaki plegada que estaba de cara a la dirección predominante del sol. Al otro lado es todo de cristal. De esa forma se pueden hacer aberturas más grandes para salas de reuniones más grandes. Como veis, va de opaco a transparente. Y esta idea por sí sola reduce el consumo energético en un 30%, porque tienes menos exposición térmica, menos calefacción, lo que hace que este edificio sea elegante de aspecto, hace que funcione de forma eficientemente elegante. Así que su elegancia es también sostenibilidad. Otra forma de sostenibilidad es algo que nos encontramos, que Camila mencionaba. Nuestro primer proyecto de edificio fue hace 18 años, unos baños en Copenhague, un proyecto que extendía la vida de la ciudad en el agua. Nos hizo darnos cuenta de que por la inversión que se ha hecho en el medio ambiente, el puerto de Copenhague se ha convertido en unas aguas tan limpias en las que se puede bañar la gente. Así que un puerto limpio no solo es bueno para los peces, sino también para las personas que viven en la ciudad, porque puedes saltar en el puerto, no tienes que conducir durante horas para llegar a la playa. Y esa idea la llevamos a un vecindario en Aarhus, que es la Barcelona de Dinamarca, digamos. Nuestro cliente ya había hecho algunas pruebas en esta isla, en el puerto, habían puesto un poco de arena y habían visto que con prácticamente nada de arquitectura podías crear muchísima vida. Así que pensamos, ¿por qué no tomamos todas las funciones que crean la vida y las hacemos realidad en la fase 1? Y las decisiones que tomamos para crear vida acaban influyendo en las elecciones que tomamos para crear edificios. Así que típicamente tienes un paseo a lo largo del paseo marítimo. ¿Por qué no entramos en la tierra, salimos al agua, entramos y salimos? Así que creamos unos baños del puerto, un cine para niños, pequeñas casitas, pequeños restaurantes, bares y cafeterías. Y luego todos los edificios tienen que adaptarse a las decisiones que hemos tomado para el espacio público. En primer lugar, hicimos los baños del puerto. Aquí están los dibujos, el paseo va alrededor de los baños. Así que puedes estar en el agua y mirar hacia la ciudad. Esto se abrió el año pasado como el primer elemento del proyecto, así que ahí tienes las distintas piscinas. Y luego miras la fase 1, que se convirtió en las casas, en los apartamentos. Ves esa especie de pueblo de pabellones y restaurantes, ves el teatro para niños. Y básicamente después tienes los apartamentos, que son esta serie de casas con terrazas. En la parte inferior tenemos un parking por encima del agua. Tenemos estas unidades para vivir y trabajar, para artistas, pequeñas tiendas, pequeñas galerías. Aquí tenemos unas pequeñas casas de baños donde la gente puede utilizar estas casas como casas de verano, pero tienen que hacer 10 eventos cada año. Aquí tienes el espacio elevado que mira hacia el puerto. Y esto se convirtió, aunque todavía faltan 4 proyectos más,
aquí vemos a las personas que vivieran en un vecindario que es un emplazamiento de obras, y estos se convirtieron en los apartamentos más caros jamás vendidos en Aarhus, y el vecindario está muy vivo. Por otro lado, estamos haciendo un centro de conferencias y hotel. Hemos hecho esta estructura en la que puedes caminar hasta un beer garden que se encuentra en la sexta planta, y luego puedes llegar hasta la punta donde ves un mirador. Y en el último proyecto que tenemos en el plan es esta torre que llamamos la Campanilla. Es una torre que hemos diseñado. En la parte inferior se ajusta al plan local y en la parte superior está orientado para mirar al sur, al norte, al este y al oeste. Tiene un poco el aspecto del Big Ben y no podíamos resistirnos, así que hemos rediseñado los apartamentos de arriba. Hemos hecho 4 ventanas triangulares, de modo que tienes la posibilidad de vivir dentro del reloj, un poco como Peter Pan en los dibujos animados de Disney. Puedes vivir en la experiencia de estar dentro de un reloj en un vecindario nuevo. Es una idea muy tonta ya, pero en cierto modo también es seria, porque creo que hay una tendencia de que las cosas que nos gustan del pasado, el motivo por el que nos gustan los edificios históricos antiguos es porque vienen con torres y con historias. Y me emociona bastante imaginar que esto es el master plan, que los últimos 2 edificios se los dimos a un estudio de arquitectura local, joven, con mucho talento, pero esto es un desarrollo nuevo hecho en la Dinamarca de vanguardia modernista racional, y está hecho de una forma que solo se ve en los barrios históricos. Los 3 últimos proyectos que me gustaría compartir con vosotros son proyectos de escala más grande que se fijan no solamente en un solo edificio, sino que a lo mejor se puede utilizar la necesidad de un edificio para crear un vecindario entero. El Oakland A's nos invitó para crear su nuevo estadio. Este es el aspecto que normalmente tienen. Es una pista de baloncesto y un estadio de béisbol. Entonces nos planteamos, si utilizamos el estadio para crear un vecindario agradable y vivo, y a lo mejor podemos devolver el béisbol al parque donde empezó, porque el béisbol empezó como un deporte en los parques locales, y en un momento dado alguien construyó una valla alrededor del parque y empezó a cobrar una entrada. Así que, ¿y si construimos este campo de béisbol como un parque? Así que diseñamos la ciudad alrededor y convertimos el espacio en una calle que utilizas los días normales, que luego lo cierras y lo convertimos en parte del campo de juego, y también lo diseñamos de forma que se pudieran ver las montañas de la ciudad. Está orientado al este por motivos de viento y de luz solar. El master plan de Oakland está es curvado para que esté alrededor del campo de juego. Aquí tenemos la entrada principal al terreno de juego. Es caminar por este parque y todos los niveles se abren, las cafeterías, los restaurantes, etcétera, alrededor de este parque lineal que rodea al terreno de juego. Hay unos 100 partidos al día. El resto de los 150 días restantes, este espacio es un parque público para la gente de Oakland, y los vecinos, los inquilinos que
viven en el vecindario tienen vistas a los juegos, a los partidos. Entonces, imaginad un día de partido, eso forma parte de la experiencia del juego. Tienes estos asientos en el parque, pero los otros 150 días, 250 días, es donde vas a tomarte una cerveza o donde haces tu vida diaria cuando no hay partido. También tenemos que resolver el problema del transporte público, porque no había transporte público que fuera a la zona, y luego tampoco quieres construir demasiados espacios de aparcamiento hoy en día. Para llegar a la zona tienes el BART, que es el sistema de transporte público que llega hasta aquí, pero tienes que navegar a través de una autopista de 12 carriles y también tienes que cruzar una vía de ferrocarril. Así que encontramos que la forma más barata y sencilla de superar estos obstáculos era construir una góndola con una parada en medio. Así que una vez llegas al tránsito de la zona de la bahía, sales y luego entras en una góndola. La góndola te lleva a través de Auckland y tienes una visión espectacular del terreno del juego. Luego llegas a la plaza y sales y caminas y entras directamente en el campo de béisbol. Y el equipo de Auckland tenía una necesidad de crear un nuevo estadio y también de crear un vecindario muy vivo en la parte delantera del agua, y así se convierte en el corazón y el parque público de este nuevo vecindario. Los puertos es donde suceden muchas cosas, se producen muchos cambios. En los puertos salen las industrias, entran nuevos vecindarios, también se está produciendo el cambio climático. Este es el aspecto de Manhattan después del huracán Sandy. Luego se nos llama un concurso para ver cuál es el aspecto que tendría la protección contra inundaciones, pero queríamos diseñarlo de forma que no fuera una pared que quitara las vistas. Esto nos inspiró la Highland, que es un paseo construido encima de vías férreas que ya no se utilizan. Luego se ha convertido en un espacio social medioambiental muy vital. Así que pensamos, ¿y si podemos construir la infraestructura de la resiliencia de forma que no tengamos que esperar a que se cierre para que tenga un aspecto agradable? Así que pensamos, vamos a trabajar con 50 grupos de comunidad distintos, vamos a construir la ingeniería en un diálogo con los ciudadanos locales para que el paseo marítimo sea más agradable. Estamos haciendo estos pabellones, estamos haciendo este mobiliario urbano con suficiente altura para evitar que entre la inundación. En la parte del este tenemos estas colinas rodantes que protegen el parque del ruido de la carretera, pero también protegerán a la ciudad de cualquier inundación. También creamos nuevos puentes que mejoran la conexión de los vecinos con el borde del agua, y a esto le hemos llamado el dry line, la línea seca, como el High Line, pero la línea que protege Manhattan de la inundación. Por eso es la línea seca. Es una inversión de 1.400 millones de dólares que crea la infraestructura necesaria, donde la inversión necesaria en infraestructura de resiliencia también hace que el borde del agua sea más disfrutable y más interesante para las personas que viven allí. Y el último proyecto que me gustaría compartir con vosotros es el ejemplo perfecto de casi todo lo que he mostrado hoy. Es un edificio que se abrió la semana pasada en Copenhague, Dinamarca. Es un progresista en el sentido de cómo
gestionamos el medio ambiente y cómo gestionamos los residuos. El 4% de nuestros residuos van a un vertedero tradicional, el 42% se recicla y el 54% se pasa de residuo a energía, calefacción y electricidad, básicamente. Normalmente una basura debajo de tu lavabo de la pica de la cocina es de 3 kilos, eso te da 4 horas de electricidad y 5 horas de calefacción. Así que nos convertimos prácticamente en nuestra propia fuente de energía. Si consigues una tonelada de residuos no reciclables, eso se convierte equivalente a una cantidad enorme de petróleo, y esto se convierte es donde está la ópera, donde vivo yo. Está en medio de la ciudad, está junto a la marina, junto a las pistas de karting. Tiene los niños locales haciendo esquí acuático. Así que pensamos, una cosa que era realmente increíble de esta planta energética es que es la planta energética más limpia de residuos del mundo. El humo que sale de las chimeneas es completamente no tóxico, pero eso es invisible. La parte más increíble del proyecto es invisible, así que pensamos, a lo mejor hay una forma de expresar esto, de celebrarlo en la arquitectura. Así que puede que no tengamos montañas en Dinamarca, tenemos montañas de basura, y si lo podemos convertir en una montaña para esquiar. No tenemos esquí alpino en Dinamarca, la más cercana está en Suecia, Isabá se llama, tiene 150 metros de altura. Nuestra central energética va a ser de la misma. Podemos poner 2/3 de Isabel en esta central enérgica. Tenemos esta montaña hecha por el hombre en medio de la ciudad de Copenhague. Básicamente la maquinaria del interior ya estaba escalonada. Planta en un techo de pendiente continua, y luego tienes una pista roja, verde, roja y azul, y la fachada está hecha de ladrillos de aluminio gigantes de 3 metros por 1 metro de tamaño. Entre ellos tienes la luz del día y la ventilación que necesitas a través de los elementos de fibra de vidrio que pueden salir hacia afuera si hay demasiada presión en el interior, para que la planta no estalle. Cuando entras, vas más cerca, te puedes ver que tenemos ahí una serie de macetas, donde son en realidad macetas donde vamos a poner plantas en primavera. Esto se abrió hace unos meses, así que el año que viene el aspecto va a ser mucho más verde, incluido la fachada. Tiene también la pared de escalada más alta de escalada, 100 metros de peligro alpino, de escalada peligrosa alpina. En el interior tienes un ascensor que te hace ascender a través de la planta. Por un lado puedes ver a la gente que escala por el exterior. En el interior puedes ver el interior de la fábrica, que está iluminada por la luz del día. Aquí no pudimos gastarnos mucho dinero, pero pudimos especificar el color del equipo. Así que todo lo que es aluminio, zinc o acero ya es de color metal, y todo lo demás es de color plateado o el color gris más próximo que podíamos encontrar. Parece el interior de la Estrella de la Muerte, tiene un aspecto de ciencia ficción. Y vemos que en la parte del este de la fachada vemos por un lado la ciudad de Copenhague, y por el otro lado podemos ver
el interior de la planta energética. Aquí ves la pared de escalada casi completa, casi terminada, y por supuesto por la noche ves esta energía que se muestra hacia el exterior. Y puede que la fachada más interesante, que es la quinta, el Parque del Techo, tiene el programa de una pista de esquí, tienen una pista para caminar, otra para hacer mountain bike, que está diseñada también como un hábitat, están llenas de plantas, pero también tienes un hábitat para insectos, para ratones, pájaros, animales, etcétera. Está diseñado para todas las estaciones del año. Tiene 200 árboles encima de esa fachada, solamente especies locales, parece naturaleza alpina salvaje, si tuviéramos eso en Dinamarca. Este es el camino para pasear todo el espacio, incluyendo los ascensores, etcétera. Fueron 10 millones de euros, así que es un proyecto muy barato. En las distintas estaciones el aspecto va a variar. Aquí tienes la principal pista de esquí. Ahora parece una superficie de hierba, de césped. Por supuesto, este material es muy importante para dar una idea de la escala. La principal pista es de la misma proporción que una pista olímpica. Cuando me di cuenta de que estamos haciendo una locura era cuando diseñamos un edificio con un ascensor de esquí en el techo. El material debajo de la hierba es esto. Es una compañía italiana que se llama Nideplast. Nideplast, que significa plast de nieve. Esto tiene la misma fricción y agarre que una pista recién preparada. Tiene el mismo agarre, es muy bueno para la pista, el esquí estilo libre. El único problema es que era bastante feo. Esta es la instalación tal y como la encontramos. Y el problema es que el plástico se expande y se contrae con la temperatura, así que se necesitaban estas juntas de dilatación cada X metros. No solamente es feo, sino que también es un poco arriesgado. Los esquís se pueden quedar atrapados en estas juntas. Así que nos sentamos con la compañía, la empresa, y creamos esta solución que se convierte en el nuevo modelo que se utiliza en sus nuevos productos. Es una nueva solución. Hemos creado esta especie de ochos. Si miras estructuralmente, estos son cuadrados y estos son rectángulos, y eso significa que cuando se expanden o cuando se contraen, los rectángulos se convierten en hexágonos. Y esta idea tan simple significa que podíamos tener una superficie continua, de modo que la geometría, la forma del patrón, tiene una cualidad, un rendimiento distinto. La forma se convierte en el rendimiento. Estos son los prototipos, estas son las instalaciones. Luego pensamos en trabajar con distintos tonos de verde, así te muestra el interior de la pista. Si el plástico se vuelve muy oscuro, sabes que tienes que cambiar de dirección. Así ves el aspecto que tiene en el continuo, y luego ves a lo largo del tiempo la hierba no está ahí por la belleza, por el aspecto estético, sino que también está para reducir la precipitación del agua, para que no haya cascadas cuando esté lloviendo. También las raíces de la hierba sujeta la superficie al techo.
Y esto nos da una idea del aspecto. Acabamos de poner el último trozo de verde. Ya vemos que la hierba ha cubierto totalmente. Aquí vemos una primera prueba sin hierba, solamente hay hierba en la parte inferior. Tal vez aquí puedes ver la idea de cómo es el movimiento, la suavidad y la sensación de una pista recién preparada. Lo que me encanta de este proyecto es que muestra no solamente un ejemplo perfecto de sostenibilidad hedonista, porque la ciudad sostenible no solamente es mejor para el medio ambiente, sino también para las personas que viven en la ciudad. Vemos que la infraestructura de la ciudad, la vida social, es una utopía pragmática en la que puedes utilizar el sueño de crear un mundo utópico como una fuerza impulsora de cada proyecto que se puede realizar. No solamente ha transformado el paisaje de Copenhague, sino que además se ha convertido en el ejemplo perfecto de el poder verdadero de dar forma. Mi hijo Darwin va a cumplir 1 año el año que viene. Él nunca se acordará de que había un tiempo en el que no se podía hacer esquí en el techo de la planta energética de Copenhague, y no recuerda que habrá una época en la que no se podía escalar por su pared. Ese va a ser el punto de partida. Ellos lo van a dar eso por sentado, así que cuando tengan ideas locas sobre el futuro, van a empezar estando encima de una planta de reciclaje de residuos que se ha convertido en una pista de patinaje. Y este poder de dar forma significa que tenemos esta habilidad como seres humanos para cambiar las posibilidades, cambiar el futuro. Tenemos este poder increíble de dar forma al futuro, y creo que la mejor forma de celebrar esto, podéis poner el volumen, por favor. Voy a enseñaros esta película que hizo Diez Pachera, este niño sueco, que es el mejor esquiador del mundo en su categoría. Antes de que estuviera terminado, él hizo una prueba para demostrar lo que era posible con la tecnología limpia. Muchas gracias, Jack. Muy inspirador. Creo que no tenemos tiempo para preguntas porque vamos un poco retrasados, pero he preparado algunas preguntas muy rápidas. Creo os dais cuenta de que Jack está moviéndose entre las ideas
utópicas, pragmáticas, sostenibles, así que puedes cambiar el mundo. Esperemos que esto podamos verlo muy pronto, la implementación de estas ideas. He preparado algunas preguntas, no sé si tienen ustedes alguna pregunta para Bjark. En una palabra, Bjark, porque no tenemos mucho tiempo, una palabra, respuestas muy cortas, por favor. ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Creo que la vida. La versión larga es que creo que la vida en sí ya es suficientemente interesante, pero creo que si miras y escuchas, te darás cuenta de cosas que una vez que entras en ellas tienen unas posibilidades increíbles. Creo que lo segundo es el cambio. El mundo siempre está cambiando y cuando cambia, la respuesta de ayer ya no encajan. Lo que creamos para la vida de ayer ya no encaja en el presente y se crea esta grieta. Estas grietas están llenas de posibilidades para dar forma al nuevo futuro. ¿Cuál es tu arquitecto favorito? Gaudí, por supuesto. ¿Cómo será la casa del futuro? Bueno, en realidad empecé a estudiar arquitectura sin saber nada de arquitectura. Solo conocía a Jan Hudson, que es un héroe en Dinamarca. En la semana 1 de mis estudios, el departamento en el que estoy implicado, en la Academia de Arte, va una semana a Barcelona. Y nunca había estado en España antes, y esto fue en el 93. Y me impresionó tanto Barcelona. Y por supuesto, lo primero que vimos, lo primero de lo que nos enamoramos fue Gaudí y Miralles, por supuesto. Y luego volví después de una semana en Barcelona, y lo primero que tenía que hacer era un pabellón en un parque de madera. Así que pasé los 4 siguientes meses intentando doblar trozos de madera porque quería que tuviera un aspecto parecido a Miralles y Gaudí, y eso me llevó por un camino totalmente distinto. Así, gracias a Gaudí y a Miralles. ¿Cómo será la casa del futuro en una palabra? La casa del futuro. Creo que la respuesta a esta pregunta son muchas respuestas distintas. Creo que una cosa es que solía ser esta idea vanguardista de que había un tipo de familia estándar, había un trabajo estándar, una preocupación por el medio ambiente, pero lo que vemos en una gran diversificación, así que vemos que la casa del futuro es de muchas formas distintas. ¿Cuál es el límite de la arquitectura? ¿Cuáles son los límites de la arquitectura? El tiempo y el presupuesto, por supuesto. Pero creo que es muy importante para la arquitectura que es una forma de arte con limitaciones. Las posibilidades no son ilimitadas, hay muchos límites. Y entendiéndolos, abrazando estos límites, negociándolos, cuestionándolos, se llegan a los objetivos. Así que, bueno, la falta de límites no existe y probablemente no es tan interesante. Pero el aspecto financiero es parte de los límites y eso lo entiende. Sí, por supuesto. ¿Hay alguna tendencia a la arquitectura a la que te opongas? ¿Alguna tendencia que no apoyes, contra la que estés? Sí, creo que está muy claro en mi Copenhague natal. En los últimos 10 años en Copenhague, y eso es algo que he observado. Vivo sobre todo en Nueva York, el año pasado viví sobre todo en Barcelona. Hay un nuevo minimalismo disfrazado de una especie de redescubrimiento del material.
pero es un redescubrimiento muy poco imaginativo, y en Copenhague lo que vemos oficinas, todos los edificios de los vecindarios, vemos unas casas de ladrillo idénticas de 6 pisos de altura con el mismo tipo de balcón, y son balcones galvanizados prefabricados. Algunos tienen palos verticales, otros horizontales, algunos cuadrados. Hay pequeñas diferencias, y luego cada edificio tiene entre 2 y 5 tonos distintos de ladrillos rojos o marrones, con un patrón octogonal, y de tanto en tanto cambian la orientación del ladrillo, y es muy poco interesante. Y sabes que los arquitectos y los clientes piensan que están haciendo algo muy original, redescubriendo el ladrillo, etcétera, pero en realidad lo que hacen son elecciones totalmente cosméticas que no tienen ningún impacto sobre la vida de las personas, no crean conexiones, no abren posibilidades, no hay ninguna imaginación sobre cómo podemos vivir en el futuro. Simplemente es como un buen trabajo escolar, eso es todo. Muy rápidamente, algo que no puedes aceptar en tus proyectos, algo que nunca podrías aceptar. Escribimos un libro que se llama Sí es más, es sobre el poder de decir sí a cosas muy diferentes. Hemos rechazado algunos proyectos. Lo más importante cuando conoces al cliente es que entiendas que hay una armonía entre las ambiciones. Todos los proyectos tienen sus limitaciones, y normalmente hay muchas normas, criterios que deben seguirse. Tienes que ajustarte a un presupuesto, a un calendario, etcétera. Te puedes ajustar a estos requisitos si más o menos tienes la misma idea en mente. Las grandes ambiciones no necesitan grandes presupuestos, sino que necesitas una misma visión alineada. Algo que necesites en tus proyectos, algo de lo que no puedas prescindir. No sé cuántas más preguntas tienes. Creo que esta es una buena pregunta para terminar. Solo tengo una más. Hicimos una exposición que ahora se puede ver en Copenhague. Tenemos una exposición en el Centro de Arquitectura danés. Se llama Formgiving. Vimos todo nuestro trabajo y llegamos a la conclusión de que lo que une todos los proyectos que hemos hecho es que de una forma u otra dan un regalo al futuro o al mundo. Hacen algo que nadie pidió, pero una vez lo ofrecieron, se convirtió en una parte indispensable del proyecto. El museo, que se convirtió en un puente sobre el río, por ejemplo, o la planta energética, que se convirtió en una pista de esquí alpino, o el Museo de Francia, que se convirtió en una sala, un espacio para los ciudadanos. Cada proyecto no solamente responde a las necesidades de la ciudad o los usuarios, tiene que ir más allá de las expectativas y dar al mundo un regalo que no se les habría dado si no hubiera sido por los creadores de forma. Y el último, ¿cuál es tu sueño? Tengo muchos sueños, pero ahora mismo estamos trabajando con 2 proyectos y digamos un tercer proyecto. Ahora estamos intentando crear un espacio comercial permanente que durará 5 o 10 años. Habrá
una base comercial en la Luna. Estará financiado por la ciencia porque la Luna siempre está ubicada en la misma dirección hacia la Tierra. Es un gran lugar para mirar hacia la Tierra. Puedes financiarlo comercialmente. Una vez lo tienes, por supuesto, abre las posibilidades para que la gente vaya ahí para minería, para turismo, para todo tipo de motivos. Creo que en nuestras vidas veremos la arquitectura extraterrestre. Primero la Luna y luego Marte. Creo que la belleza, también estamos haciendo la ciudad de ciencias en Marte. Estamos hablando de un hábitat humano en Marte, pero mirando estos planetas o satélites como la Luna, ver estos espacios, empezamos a entender, tenemos que entender un ecosistema de un planeta, pero mirando estos retos, esto también nos da respuestas para el planeta Tierra. Así que creo que aplicar el pensamiento del diseño, el form giving a la escala de un planeta, la Luna, Marte o incluso la Tierra, no solo es una posibilidad, yo creo que es una necesidad, porque el calentamiento global requiere no solamente declaraciones de ambición política, necesita también un plan, un master plan para el planeta, y a nosotros nos encantaría contribuir a este plan. El master plan para el planeta. Esperemos que podamos compartir la experiencia de este sueño y esperemos que podamos ver en Barcelona parte de estos sueños hechos realidad. Muchísimas gracias, Björk. Gracias por venir de Nueva York a Barcelona para compartir tus pensamientos y tus proyectos, y espero que volvamos